Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y gracias por conectarse nuevamente acá a través de la señal de Teleamiga Channel en Salud para Todos. Este es el espacio en donde les traemos día a día diferentes especialistas de temas que nos interesan desde nuestros hogares para que los podamos practicar, para que aprendamos y también los practiquemos con nuestros pequeñitos y los adultos mayores, hasta con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de niños y de todo el sistema de vacunación que tenemos que tener presente para poder aplicarle a nuestros hijos, nietos, sobrinos, ahijados, mejor dicho. Si tiene algún pequeñito en la casa y su tema de interés son las vacunas, tiene que saber todo sobre esto. Por eso tenemos hoy como invitada a una de las mejores especialistas, una pediatra muy reconocida en nuestro país, Jessica Castillo Rivera, estará en minutos con nosotros en nuestro set. Como siempre, la invitación desde el inicio del programa es para que usted tenga lápiz y papel a la mano y pueda apuntar todos los tips y las recomendaciones que nuestra experta les va a brindar y, por supuesto, realizarnos las preguntas que ustedes desean hacernos a través del 287-8355, si está acá en la capital o si se encuentra en algún otro municipio o ciudad de nuestro país. Tenemos el 018-115-116, una línea gratuita para que se comunique con nosotros. ¿Quiere saber cuáles son las afectaciones de las vacunas, los efectos secundarios? ¿Qué pasa si no la aplicamos en nuestros niños? ¿Se vencerán después de un tiempo? ¿De cuántos años? ¿Y cuál es la edad máxima para poder aplicarla? Esto y más en minutos acá en Salud para Todo. Como siempre, los dejamos con nuestro videíto introductorio del que también puede tomar apunte. Las vacunas tienen la función de generar al organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán como protección frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos, bacterias o virus muertos o atenuados o productos derivados de ellos. En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo y concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado con la vacuna está muerto o muy debilitado, atenuado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño, pero es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. En la actualidad existen vacunas combinadas como la trivalente o la hexavalente que permiten inmunizar simultáneamente frente a varias enfermedades importantes y todo ello sin riesgos apreciables, ya que los efectos adversos de las vacunas son muy leves: enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, fiebre o dolores musculares y muy raramente graves. Las vacunas se administran por vía intramuscular y en algunos casos por vía oral. Por lo general son necesarias varias dosis espaciadas en el tiempo para lograr que la inmunidad se mantenga. Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas en todo el mundo, como la viruela, casi erradicadas, como la poliomielitis o el sarampión, o controladas como la hepatitis B, el tétano, la difteria, meningitis meningocócica o tosferina. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. Inmunidad de grupo. Hoy usted va a descubrir la importancia que tienen las vacunas en nuestros niños, también cuánto va a perdurar la inmunidad, cuántos años después de su primera aplicación usted debe volver a aplicarla y por qué es cada vez más importante que la humanidad considere recurrir a las vacunas para fortalecer nuestro sistema inmune. Recuerden que hace centenares de años la gente fallecía por una sencilla gripa. Hoy por hoy las patologías ya no son tan graves y podemos enfrentarlas también a través de todo el esquema de vacunación. @canal Teleamiga en Facebook ya está disponible para que usted también nos formule las preguntas que desea hacernos a través del
Facebook y @teleamigachannel en Instagram. Para quienes no tienen acceso al Facebook, lo pueden hacer a través de esta red social. Llegó a nuestro set la especialista invitada de la tarde de hoy, así que vamos rápidamente a una pausa comercial y en minutos se las voy a presentar. Gracias por continuar con nosotros. Para quienes se conectan recientemente, les contamos que las vacunas es el tema de la tarde de hoy en nuestros niños. Para esto nos acompañará la pediatra, la doctora Jessica Castillo Rivera, de quien tenemos el perfil para que usted conozca un poco más de su trayectoria. Para que usted la pueda contactar después de que culminemos la entrevista. Y doctora, sin más preámbulos, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema importante. Pensaremos que es un tema común, pero que continúa teniendo de pronto cifras que nos pueden preocupar cuando no llevamos a nuestros hijos a las vacunas. ¿Qué son las vacunas y por qué son tan importantes? Digamos que las vacunas son bacterias o virus vivos atenuados, ¿verdad? O sea, como que están 100% o a veces están como más aplacaditos, que entran a nuestro cuerpo a ofrecernos una inmunidad, una protección contra algunas enfermedades que, si bien a veces algunas son mortales, otras no, pero sí pueden dejar secuelas. Es decir, el mismo virus comienza a generar la reacción del cuerpo para defenderse. Exactamente, digamos que no es que a uno le están inyectando la bacteria o el virus como tal. O sea, no le están inyectando a uno la enfermedad. La enfermedad, por decir exactamente como a veces dicen algunas personas, no. Ellos están un poquito calmaditos, atenuados, y ellos lo que entran a nuestro cuerpo es activar nuestro sistema inmunológico para que nuestros anticuerpos empiecen a reaccionar y así cuando tengamos exposición a la enfermedad, no nos dé la enfermedad. ¿Algún niño que no esté en condiciones de pronto de nutrición aptas podría sufrir efectos secundarios más fuertes que los niños normales cuando se vacunan? La desnutrición sí es un factor importante porque nos baja todas las defensas, digámoslo así, afecta nuestro sistema inmunológico, entonces sí es un factor importante, pero también la desnutrición puede llevar a que si tu bebé no recibe vacunas, pues esa enfermedad sea más severa. O sea que así de pronto consideremos que los niños que de pronto tenemos en nuestra Guajira deben ser vacunados. Deben ser vacunados. Deben ser vacunados. Las contraindicaciones para las vacunas son muy pocas, en realidad. ¿Quiénes no se pueden Sobre vacunar? todo los pacientes que son inmunodeficientes. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene leucemia, que está en su tratamiento, sus defensas están por el suelo, pues obviamente no va a recibir en ese momento sus vacunas. ¿Qué vacunas existen actualmente para los niños? ¿Cuáles son las recomendadas? Uy, son muchas. Son muchas vacunas y empiezan desde recién nacido. Entonces vamos con calma. Entonces, recién nacido, apenas nace tu bebé, va a recibir día 2 vacunas. Salió de la barriguita ¿Qué es esta de la cicatriz mamá, que tenemos por acá que todavía? es Algunos esa en la espalda, cicatriz otros acá. por acá abajo. Exactamente. Entonces es la vacuna de la BCG, de la tuberculosis, y va a recibir la vacuna de la hepatitis B. Eso es apenas Ambas nació. por apartes, ambas. El mismo día, en diferentes zonas, pero ok. el mismo día apenas nace. Listo. Sí. Luego, cuando el bebé cumple los 2 mesecitos, vamos a ir a muchas vacunas. Entonces está pentavalente o hexavalente, dependiendo si pones vacunitas del gobierno o si decides pagarlas, luego hablamos un poquito de eso. Entonces tenemos vacuna de polio, difteria, tétano, tosferina, hemófilus influenza, hepatitis B. Por aparte estaría la del rotavirus, por aparte estaría la del neumococo y por fuera del esquema tradicional que tenemos, que aún el gobierno no la incluye, está la vacuna del meningococo. ¿Estas son patologías que solamente atacan a los pequeñitos? Sí y no. O sea, una hepatitis B, un adulto se puede contagiar, pero a través de transfusiones sanguíneas sobre todo, un meningococo le puede dar. Todas las enfermedades nos pueden dar a cualquier edad. La ventaja que tenemos es que en algún momento nuestros padres nos vacunaron contra algunas vacunas, entonces aún tenemos algo de inmunidad. Habrán otras que necesitamos refuerzo, pero sí, la varicela nos puede dar en cualquier momento de la vida. Sí. Sí. ¿Cuál continúa? Entonces, eso fue a los 2 mesecitos. Llegan los 4 mesecitos y nos tocan las mismas vacunas de los 2 meses. Ah, toca repetirlas. Toca repetir porque el cuerpo con la primera dosis de vacuna no alcanza a tener una protección 100%. Y eso es algo importante para las mamitas
porque las mamitas esperan los 2 meses, ponen vacunas y al día siguiente ya quieren sacar al bebé a la calle porque ya está vacunado. Y resulta que no, que el cuerpo necesita unos refuerzos de vacunación y tu bebé no va a estar protegido 100% hasta que eso no se cumpla. Entonces, ¿cuánto reposo debe tener el bebé posterior a una aplicación de vacuna? Durante los primeros 2 o 4 días el cuerpo como que empieza a reaccionar. Luego, después de esos 4 días a 4 semanas, digamos que hay como un pico en cuanto al factor inmune, pero luego empieza a descender y por eso es que hay que reforzar determinadas dosis de vacunas para poder llegar a completar la inmunidad. A esta hora de la tarde tenemos a Daniela en la línea de Teleamiga. En Salud para Todos, Daniela, bienvenida. Muchas gracias. Quería preguntarte una cosa. Lo que sucede es que tengo un bebé de 1 mesecito y no le pusimos la vacuna de la tuberculosis. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Esperar hasta la de los 3 meses o tengo que ponerme a seguir las vacunas de acuerdo a los meses de edad? No se le alcanzaron a aplicar. La de la tuberculosis, digo, se le puede colocar. Entonces, esa vacuna simplemente está en lugares donde nacen bebés, o sea, en clínicas grandes, no la vas a encontrar en ningún otro lugar, entonces hay que acercarse a alguna clínica grande donde hay maternidad, donde nacen bebés. Esa es la para primera, que la que tú nos decías. Esa es la que primera, se aplica el exactamente. primer Por día. ejemplo, en países como Estados Unidos no la aplican, la aplicamos acá en Colombia, pues porque tenemos otras condiciones de vida, pero debes acercarte a una clínica grande para colocarla. Así el niño tenga 2, 3, 4, 6 meses, ¿podría aplicarse? Hasta los 5 años se podría aplicar. Ahora ya depende, hay que hablar directamente con el pediatra de tu bebé, mirar en qué circunstancias está el bebé, bueno, muchas cositas, pero se podría aplicar. ¿Tiene alguna contraindicación hacerlo a una edad posterior? Es más el tema de protección, que no estén protegidos. Entre más rápido mejor. Exactamente. Bueno, continuamos, ¿no? Íbamos ya En a los los 4 meses, que hay que repetir todas las de los 2 meses. Repetir, exactamente. A los 6 meses, si hemos colocado el esquema tradicional del gobierno, no vas a tener ya que colocar la vacuna del rotavirus, sería la vacunita que quitamos en ese momento. Entonces a los 6 mesecitos sería todas igual, menos la del rotavirus. 2, 4 y 6 meses. 2, 4 y 6 mesecitos. Durante 3 veces hay que repetir. Y más, porque todavía luego sí. Hay que continuar. Ah, carambas. Bueno, Hay que toca continuar. practicar para cuando se encarguen bebés, tenerlo presente y aprender. Sí, esto es bueno. Luego hay una vacuna especial que es la vacuna de influenza, digamos así, y muchas mamás en el carnet de vacunas dice hay que colocarlo a los 6 y a los 7 meses. Resulta que en determinadas épocas del año, estamos hablando entre diciembre y abril más o menos, esa vacuna no está disponible en el país. Entonces, quédate tranquila, más o menos después de Semana Santa siempre llega la vacuna. Entonces, esa vacunita de influenza, el primer año que se coloca van a ser 2 dosis. Entonces, tu bebé va a necesitar una dosis, digamos, mayo de cada año, una dosis junio, y luego cada año se hace un refuerzo anual. Entonces, importante, porque a veces está escrito en el carnet de vacunas, pero el bebé cumplió 6 meses en enero, no hay vacuna, entonces la mamá se preocupa demasiado. Entonces, sí lo deben saber. Esto toca, doctora, con calendario en mano, ¿no? Sí, señora. Porque puede uno estar expuesto a olvidar las fechas de vacunas. Sí. Ay, le celebramos el mes, el añito al bebé y las vacunas se nos olvidan. Secretaría de Salud tiene un muy buen programa, entonces ellos llevan mucha vigilancia de esto. Si hay una mamá que se atrasa en vacunas, seguramente la van a llamar, les van a estar diciendo qué pasó, es un seguimiento bien estricto. Excelente, además que sobre todo las mamás primerizas pueden estar expuestas precisamente a conocer por primera vez cómo es todo el ejercicio de la vacunación de sus bebés. Y bueno, obviamente los controles de pediatría que se deben hacer todos los meses, pues uno sí o sí todos los meses pide carnet de vacunas, eso es muy importante. O sea que ustedes los pediatras son los primeros que comienzan a hacer ahí la vigilancia, a ver cómo va todo el proceso de vacunación. Así es nuestra responsabilidad. ¿Qué continúa, doctora? Luego hay una vacuna que no está dentro del esquema convencional, que es la vacuna del meningococo. Se puede colocar a partir de los meningococo. Se puede colocar a partir de los 2 meses, pero tenemos varias opciones también. Hay otra vacunita que la puedes poner a los 9 meses y los 13 meses. Entonces tenemos meningococo en ese lapso de tiempo. Y luego llega el cumpleaños, el año de edad, y el año de edad son muchas vacunas. Que se celebra con vacunas. Tenemos a esta hora también televidente desde Bogotá. ¿Con quién hablamos?
Aló, buenas tardes, hablas con Camila. Hola Camila, ¿qué pregunta tiene para nuestra especialista? Sí, quería saber qué tan cierto es darle azúcar con agüita a los niños antes de la vacuna para que no le duela. Camila, repítenos por favor la pregunta nuevamente para que la doctora pueda escucharte mejor. Sí, que qué tan cierto es darle a los niños antes de la vacuna agua con azúcar. ¿Qué tan cierto es? Que le den agua con azúcar. ¿Y este mito? No, es algo que Desde las abuelas y las generaciones Sí. antiguas. Sí, exactamente. Digamos que hay muchas técnicas para disminuir el dolor en la vacunación, que es uno de los temores más grandes de las mamás, y muchas aplazan vacunas pensando en eso. No sería indicado porque uno, pues no vamos a darle azúcar a un bebé de 2 mesecitos, entonces no lo vamos a indicar. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud en ese momento? Ya ella autorizó usar la tetanalgesia. O sea, en el momento de la vacuna tu bebé puede estar tomando leche materna y eso lo tranquiliza, lo calma más. En algunas ocasiones, algunos anestésicos tópicos funcionan, entonces también podrían ser utilizados bajo supervisión de tu pediatra, eso no lo podemos hacer en casa. Son como las 2 técnicas que podemos usar y que están autorizadas. Además que hemos visto también que se han viralizado videos donde los niños reaccionan traumáticamente a las vacunas y demás. Y yo creo que eso le termina doliendo más al padre cuando ve la reacción del niño que al mismo niño. ¿Cómo continúa nuestro esquema de vacuna y qué pasa cuando se cumple el año? Cuando se cumple el año, entonces tenemos que poner muchas vacunas más. Entonces tenemos la vacuna de la varicela, que va a ser la primera dosis de varicela, la triple viral, que vamos a colocar. Antes se colocaba fiebre amarilla al año de edad, ahora se aplazó un poquito a los 18 meses. Y la vacuna de influenza también está escrita en el carnet y un refuerzo de neumococo. Además que es importante tener en cuenta por qué la espera hasta el año, doctora. O sea, por qué no podemos apresurarnos y decir, no, es que yo todas se las voy a poner a mi bebé a los 6 meses, por ejemplo. No, porque tienes que darle tiempo al cuerpo para que reaccione y para que genere toda esa cadena inmunológica que se debe generar para que tu cuerpo de verdad acepte bien y tenga buenas defensas, digamos, luego contra las enfermedades. ¿Qué puede pasar con aquel niño o los papás que no logran cumplir con todo este esquema, con todo este cronograma de vacunas y de pronto se quedan tranquilos y dicen, yo le apliqué 3, yo le apliqué 6, no cumplí todo, pero el niño está bien? ¿Qué diferencia hay entre un niño que cumple el esquema y el que no? El que no lo cumple simplemente está en riesgo, puede que no suceda nada, ¿sí? Pero puede que también suceda. Digamos que yo les digo que es como jugarse una lotería, entonces no sabemos si va a pasar o no. De todos modos, cualquier niño que no tenga esquema de vacunas completa, pues se puede acercar a un centro de vacunación, se puede con tu pediatra y se puede poner al día en sus vacunas. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia la vacuna o durante cuánto tiempo queda el cuerpo inmune cuando se es aplicada por primera vez? Hay vacunas que son para toda la vida. Por ejemplo, vacuna de fiebre amarilla, que es la que nos piden cuando viajamos fuera, esa es para toda la vida. Tú llevas tu carnecito, no hay ningún problema. Pero es muy importante saber, en cuanto, por ejemplo, a adolescentes. Los adolescentes van a necesitar un refuerzo de tosferina. Si no tuviesen, a la vacuna del meningococo es muy importante y algo controversial que a veces sí es la vacuna del virus de papiloma humano. Pero tanto adolescentes como ya luego los adultos y tal vez a los internistas se les olvida un poquito el tema de vacunación, es importante que a veces sí hay vacunas que necesitan refuerzos. Además que también tenemos que tener en cuenta que así seamos adultos, porque normalmente ya de adultos se nos olvida, sí, nos da pereza. Entonces, por ejemplo, la mamá embarazada debe tener su vacuna contra tosferina para proteger a su bebé. Y la mamá embarazada, si está disponible influenza, se la debe colocar igual que las personas que están en el núcleo familiar. ¿Cómo nace la vacuna, la triple viral que conocemos? ¿Cómo nace? Sí, o sea, es que tengo entendido que ataca diferentes patologías, que me refuerza de 3 patologías diferentes. Sarampión, rubiolas y papera.
Antes se aplicaba una por una, me imagino. No, han estado tres. Siempre aunque hay opciones de separarlas, pero la que le aplicamos a los niños, pues tienen 3. ¿Existe este mismo formato, digamos que de mezclar una vacuna que ataque 3 patologías aparte de la triple viral? La que hablamos ahorita, que era la pentavalente o la hexavalente, que tiene 6 o 5 vacunas en una. ¿Qué diferencia hay? Algo nos mencionaba la doctora anteriormente, de cuando asistimos al esquema establecido por el gobierno y cuando asistimos a lo particular, a lo privado. Es importante saber que las 2 vacunaciones son seguras, que tu bebé va a estar protegido, que no hay ningún problema entre colocar unas u otras, ¿verdad? Diferencias, la que tú compras, digamos que se le ha quitado como un pedacito a la tosferina, ese pedacito que ocasionaba más dolor, más malestar, más fiebre, entonces me disminuyen mucho los síntomas o las reacciones secundarias que pueden presentar en cuanto a esa vacuna. Entonces esa es como la diferencia. ¿Cuál es la vacuna de pronto más fuerte en efectos secundarios? De pronto Es esa, la DPT. Sí. ¿Cuáles pueden ser? Sobre todo fiebre, dolor, al bebé lo vacunan en su piernita y llora y esa piernita no la puede mover. Es más dolor y fiebre transitorio, porque todos esos efectos son de 1 o 2 días y ya luego pasa. Es importante también que los televidentes que nos ven a esta hora, que quizá hayan perdido los carnets de vacunación de sus bebés. ¿Qué hacen ellos cuando descubren que no lo encuentran en ningún lado y que no piensen, no, es que tengo que volver a aplicarle todo a mi bebé de lo que yo le había aplicado ya, ¿no? No, hay 2 maneras. Si se ha aplicado todas las vacunas por Secretaría de Salud, uno entra en internet a la página del PAI y pones ahí, consulte su carnet de vacunas y ahí te descarga toda la copia del carnet de vacunas. La otra es la fácil, la difícil sería, toca ir a los sitios donde se vacunó, donde está el registro de esas vacunas, para que te las transcriban o te las den en un nuevo carnet. Pero ya como todo está sistematizado, entonces es muy fácil, por internet se descarga. Generacionalmente, ¿cómo ha avanzado la tecnología en términos de vacunación? ¿Qué pasaba antes con las personas a nivel de los diagnósticos? Y ahora, ¿cómo ha avanzado la tecnología, el tema del descubrimiento de nuevos virus para atacar nuevas patologías? Sí, han pasado los años y cada vez de pronto cuando estábamos pequeñitos no eran tantas vacunas, por eso se veían tantas enfermedades. Yo alcancé a ver niños con secuelas de una bacteria que se llama Haemophilus influenza, que ocasionaba meningitis, está dentro del esquema de vacunas. Entonces uno pues muy tristemente veía cómo a esos niños les daban meningitis, su cabecita les crecía y les daba hidrocefalia, terminaban con muchas secuelas, habría que ponerle una valvulita en su cabeza para drenar ese líquido. Ya no lo vemos, pero yo creo que alguna vez todos hemos visto a alguien con secuelas de polio, entonces con la piernita muy delgadita, que no puede caminar bien, pero cada día obviamente van ingresándose nuevas vacunas. Y anteriormente no teníamos tanta fortaleza para combatir enfermedades muy básicas, ¿no? También. Podríamos decirlo así. Hoy por hoy, ¿cuál es una de las patologías más comunes en nuestros niños? Son las infecciones respiratorias, siguen siendo, recuerden que las vacunas no protegen contra algunos virus, estamos expuestos todavía a algunos virus, entonces las infecciones respiratorias y las diarreas siguen siendo las patologías más frecuentes en niños. ¿Cuáles son las recomendaciones para las familias que nos ven a esta hora y cuentan con bebés recién nacidos o que se encuentran de pronto dentro de los 3 primeros años de edad para el cuidado y no exponerlos precisamente para que puedan adquirir quizás estas enfermedades? Bueno, uno, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, digamos que la leche materna, el calostro, lo primero es la primera vacuna que recibimos todas las defensas que nos pueda transmitir nuestra mamá. Entonces, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses es algo las básico. Defensas que tiene la mamá se transmiten a través de la lactancia al bebé. Sí, no le duran para toda la vida, pero en esos primeros meses le van a ayudar muchísimo. Entonces, pues, por eso entran ahí las vacunas. La lactancia materna exclusiva, el tema de vacunación, obviamente, y no exponerlos a cambios de clima brusco, pues estamos hablando acá de Bogotá, o si hay personas enfermas, el uso de tapabocas y el lavado de manos. O sea, hace muchos años se demostró que lavarnos las manos disminuye muchísimo el contagio de enfermedades. Y un lavado bien, es más, yo siempre digo que acá el tiempo se nos vuela cuando estamos aprendiendo muchísimo, pasa muy rápido y precisamente vamos a explicar, doctora, cómo es
el lavado de manos correctos después de que regresemos de la pausa comercial, ¿le parece? Bueno. Ya volvemos. Están nuestras redes sociales disponibles para que usted nos formule las preguntas que desee a través de @canal Teleamiga en Facebook y @Teleamiga Channel en Instagram. Doctora, quedamos en que se ha comprobado que a través de un correcto lavado de manos se han disminuido también la adquisición de diferentes enfermedades y la transmisión de virus y bla, bla, bla. ¿Cómo es un buen lavado de manos? La forma correcta. Pues obviamente con agua y jabón. La idea es lavar muy bien la parte interdigital, si es posible también limpiar un poco dentro de las uñas. Nos podemos entonces hacer así, refregar así un poquito y ojalá abarque un poco también hasta las muñecas. O sea, debemos siempre lavarnos porque hasta a veces las muñecas. Lo que hacemos es del afán y nos vamos. No, hay que lavar, lavar, lavar por acá, ojalá lleguemos hasta las muñecas, uñitas importante y casi que esta zona interdigital. En lo posible, cuando vayamos nuevamente a cerrar la llave, no agarrarla con la mano, porque abriste la llave con la mano sucia, entonces trata de usar una servilleta o algo para poder cerrar nuevamente la llave. Y de esa forma podemos también educar a nuestros niños que desde bien pequeños entiendan que este proceso de lavado de manos es importantísimo. Así es. Continuamos entonces con el esquema que nos decía, doctora. Quedamos en el año, ¿no? Quedamos en el año y nos faltó una vacuna que es la de la hepatitis A. ¿Cuáles fueron las del año para las personas que de pronto están canaleando y se quedan con nosotros acá en Salud para Todos? Entonces tenemos hepatitis A, neumococo, triple viral, influenza que está ahí dentro del esquema también. Esas son las 4 del año. Que sí, esas son las. ¿Se pueden aplicar todas el mismo día? Se pueden aplicar todas el mismo día, así es. Y después los cuidados posteriores, porque me imagino que bueno, y varicela, perdón, me faltó ahí varicela. La varicela es la quinta. 5. Listo. Okay. Varicela también puede ir al mismo día. También puede ir el mismo día. Y dejar, por supuesto, reposar a nuestro bebé, porque después de aplicarse 5 vacunas, sí, me imagino yo que la les digo, reacción... o sea, que a uno lo chusen una vez, uno dice, bueno, está bien. 2, uno dice, Pero pues, 5. Pero 5, uno dice, no. Pero sí, hay que hacerlo. El año, por eso es terrible cumplir un año. Bueno, lactancia, cumplimiento de todo el esquema. ¿Viene a qué edad o los cuántos meses sigue las siguientes vacunas? Al año y medio van a seguir las siguientes vacunas. Tenemos un refuerzo de la difteria, tétano y tosferina. Si tú ese esquema, digamos, lo haces particular, ahí te va a incluir un refuerzo de hemófilus influenza, que no lo incluye normalmente las vacunas del gobierno. Va a haber la segunda dosis de hepatitis A, que no está incluida. El gobierno nos cubre la primera vacuna, más no la segunda, entonces es importante comentarlo con tu pediatra. Y lo que habíamos dicho, fiebre amarilla. Había unos nombres anteriores. ¿Cómo es? ¿Diftófera? ¿Algo así? Difteria, tétano y tosferina. Difteria tétano, y tosferina. Tétano y tosferina. De pronto la del tétano ya la conocimos a nivel, pero estas dos es la primera vez que las escucho, muy seguramente por lo que no tengo hijos y las mamás ya la debes conocer. ¿Así se llaman las patologías que estas? Así se llaman las patologías y digamos que la tosferina es la que en los últimos años las mamás han reconocido un poco más. Entonces, esa es la que se pone las embarazadas tratando de proteger a los niños. La tosferina es una bacteria, la produce la Bordetella pertussis. A nosotros nos da como una gripa normal, de pronto un resfriado, pero en nuestros bebés no vacunados o con esquemas incompletos les da una tos, tosen muy seguido, tanto que se pueden poner morados o hasta perder conciencia por ese tipo de tos tan fuerte. Y lamentablemente, bueno, hace algunos años, estamos hablando 4 o 5 años, hubo un brote importante y a veces fallecen por esa enfermedad. ¿Tiene algún manejo si el bebé no ha sido vacunado? Sí, se puede manejar, se trata con antibióticos, muchos niños terminan hospitalizados por esto, algunos en cuidados intensivos, entonces todo el tema es prevención, por eso ya las mamitas embarazadas se vacunan y obviamente todos los que vayan a tener contacto con ese recién nacido deben tener esa vacuna. Y está la otra. Y la difteria.
El año pasado se sacó como una alerta de Secretaría de Salud. Todas esas son enfermedades, ella producía o produce como una infección respiratoria, pero también unas placas blancas, los que hemos tenido infección de garganta con unas placas blancas, pero mucho más, y obviamente son enfermedades que pueden ser mortales. Y en nuestros bebés, ellos también, digamos, con tan frágiles que son, pues en ese momento. La conclusión más importante de lo que hemos charlado hasta el momento es que la presencia del pediatra, acudir permanentemente a nuestros especialistas, es de suma importancia para entender bien cómo es todo el proceso y qué puede pasar si yo no cumplo con este proceso de vacunación. Sí, sí, exactamente, es muy importante. 5 años. 5 años. 5 años vamos a necesitar. O sea, descansamos del 1,5 a los 5. Sí, 2, o sea, medio año, 2 años y medio más o menos. Sí, y cuando cumplen los 5 años vamos a recibir un refuercito, vamos a recibir nuevamente triple viral con varicela, aunque por ejemplo yo personalmente varicela la adelanto a los 2 años, entonces completo esquema de varicela a los 2 años, la segunda dosis de varicela no está incluida. Sin inconveniente. Sin ningún problema. Esa no está incluida, tampoco la segunda, está incluida la primera, más no la segunda. Y vamos a tener otro refuerzo de la difteria, tétano y tosferina. Doctora, no está incluida, pues por supuesto, en el plan de gobierno, la segunda dosis de varicela y la segunda dosis de hepatitis A. De hepatitis A. Y la meningococo. Y meningococo. ¿Qué hacen las personas entonces que no pueden acceder a estas 3 vacunas a través del sistema del gobierno? Sí, sobre todo con meningococo, no es una enfermedad frecuente. Se dice que más o menos en el país a la semana hay 3 casos. Lamentablemente yo siempre les digo, yo no sé quiénes van a ser esos 3 casos. ¿Cuáles son las recomendaciones si no tienes vacuna? Pues obviamente lo que dijimos ahorita, el lavado de manos, que personas enfermas no se acerquen, porque meningococo, que la produce una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, igual, a nosotros nos da como una gripecita, como un malestar, y en esas gotitas de saliva va esa bacteria y es mortal en 24 horas. Además que comienza con síntomas que podríamos entender como normales. Cualquier cosa, inclusive puedes llevar a tu bebé a un servicio de urgencias hoy porque tiene, bueno, no quiero alarmar a nadie con esto porque pues son cosas tampoco que no son de cotidianidad, pero llega porque lo traes, no, tiene moquitos, tiene tos, tiene malestar, pasa como una gripa normal, pero resulta que pues estábamos frente a esto. Igual hay que tener en cuenta que la frecuencia de pronto de estos casos no es tan alta, pero exacto, no sabemos si nos va a tocar. Exactamente. O sea, si es mejor la prevención, que puede ser la cura perfecta para después. Nos ahorramos la angustia, el dinero que posteriormente también podemos gastar con unas patologías de esas. Bueno, 5 años, continuamos con los 5 años. Entonces tenemos el refuerzo de varicela, el refuerzo de la triple viral que se colocó al año y un refuerzo de difteria, tétano y tosferina. Ahí podemos decir que ya hemos culminado nuestro esquema. Ahí se culmina el esquema de vacunas normal, convencional, tradicional, y pasa por parte de pediatría hacia los adolescentes, lo que hablamos. Los adolescentes necesitan su vacuna de virus de papiloma humano, de meningococo y un refuerzo de tosferina. ¿Es efectiva la vacuna del virus de papiloma humano? Que es la pregunta que muy seguramente muchas mamás se Sí, esto haciendo. Es un tema más controversial por parte de las mamás porque pues hace algunos años hubo algunos casos en la costa del país donde unas niñas tuvieron como una histeria colectiva y eso, pero la vacuna es segura y se ha visto cómo la introducción de la vacuna del virus ha disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino, que es una de las causas más importantes de enfermedad en mujeres. Entonces ha disminuido mucho, es una vacuna segura, se puede aplicar, ya vinieron de todas las partes del mundo a investigar qué fue lo que pasó y no tuvo nada que ver con la vacuna. Todavía quedan muchas dudas acerca de esa por parte de las mamás. ¿A los cuántos años o hasta los cuántos años se puede aplicar esta vacuna? Se puede aplicar hasta antes de que empieces tu vida sexual activa, hasta después, digamos entre 25 y la puedes aplicar. Y para allá iba, ¿qué pasa con las mujeres de generaciones anteriores cuando no existía quizás esta vacuna, que no lograron aplicársela, no tienen diagnóstico de pronto de un cáncer de cuello uterino? ¿Aún les podría ser efectiva si ya tienen Ya no tanto porque pues no alcanzaron en ese momento a tenerla. De todos modos es más prevención ahí en ese sentido, es más la citología que debemos hacerlo todos los años, ya más ese tema.
Doctora, ¿a dónde pueden acudir las mamás, tanto de nuestros niños como de los adolescentes, a aplicarse estas vacunas que nos estás contando que integran todo el esquema? Es importante que sepan que aunque los niños no estén afiliados a una EPS, las vacunas son gratis y son del gobierno. Algunas mamás dicen, no, yo no le he vacunado porque no tengo EPS. Eso no es así, las vacunas son del gobierno. En cualquier centro de vacunación, en cualquier EPS, uno se presenta con su bebé, su carnet o hasta sin carnet, porque esa es otra. A veces la mamá dice, no, yo no tengo el carnet, no puedo ir. Pueden ir a cualquier centro de vacunación, a la Cruz Roja, a cualquier EPS y pueden colocar las vacunas. ¿No les van a cobrar? No les van a cobrar. ¿Cuáles sí tienen costo? Las que dijimos. Segunda dosis de hepatitis A, segunda dosis de varicela y meningococo. Son las 3 únicas dentro de todo el esquema. Dentro de todo el esquema, a no ser que tú quieras, obviamente, pues todas las puedes pagar. Todas están disponibles para pagar. O sea, ya es decisión. Exactamente, todas están disponibles para pagar, pero la mayoría están disponibles gratis. Las vacunas son gratis. La del virus del papiloma humano. Esa es, en algunos colegios las colocan, sobre todo en colegios distritales, colegios del gobierno, colocan vacunas de virus de papiloma humano, le piden una cartita de autorización a los papás para dejar hacer. ¿Se puede encontrar también en algún centro de salud? Se puede encontrar en centros de vacunación. Si ya lo vas a hacer por fuera, si no está incluida en el esquema, debe pagarse también. ¿El exceso de vacunación, doctora, podría tener alguna contraindicación? Por ejemplo, se me perdió el carnet de vacunas y le volví a aplicar todo el esquema a mi bebé porque no supe qué hacer. Pues muy probablemente no lo vas a aplicar todo, pero no pasa nada tampoco. Digamos que hay que reportar esos eventos. Digamos, si yo en el consultorio tuve un bebé, se vacunó hace un mes contra, no sé, te voy a decir meningococo y la mamá perdió, no sabía, no estaba segura, o nos equivocamos y se la pusimos, no va a pasar nada con el bebé, pero sí hay que reportar ese tipo de eventos. En su experiencia, pues de tantos años como pediatra, ¿ha logrado identificar que con el pasar de todo este tiempo los papás tienen mayor conciencia de vacunación? Sí, yo creo que todo este tema también de redes sociales, de todo ese tipo de programas, de todas las campañas que hace el gobierno, sí, los papás se preocupan mucho, están muy pendientes del tema de vacunas y sí. A esta hora tenemos a Liz desde la ciudad de Bogotá, que nos llama. Liz, cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Buenas tardes. Pues mire, yo quería consultar sobre la vacuna del meningococo, porque es que tengo un nieto que tiene 13 añitos. Yo no tengo entendido que él no recibió la vacuna, ¿sí? Él ya pues en este momento es un adolescente, entonces no recibió la primera dosis. Y la doctora está hablando de que se le debe aplicar ahorita la segunda dosis, entonces yo quiero preguntar, si no recibió la primera, ahí se puede, ¿qué hacer, doctora? Después de los 2 años, hablamos de meningococo, ¿cierto? Sí. Después de los 2 años es una única dosis de meningococo, es una sola. Entonces, después de los 2 años, después por ejemplo, de los 2 años. Yo no logré vacunar a mi bebé, cumplió 2 años Y no lo vacuné. Nunca se la apliqué. Exacto, va a ser una sola dosis de meningococo. En este momento hay 2 vacunas disponibles de meningococo, no sé si puedo decir nombres comerciales. Por supuesto. Entonces hay una que se llama Nimenrix y otra que se llama Menactra. Nimenrix está autorizada a partir de los 2 meses, entonces se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad. Menactra está autorizada a partir de los 9 meses, entonces se coloca a los 9 meses y a los 13 meses. ¿Cuál de las dos podemos usar si mi bebé cumplió los 2 años? Cualquiera Y no se de la las apliqué. dos sin ningún problema. Incluso Sin necesidad de refuerzo. sin necesidad de refuerzo. Incluso Nimenrix puede ponerse después del año en una única dosis. ¿De qué depende que sea 1, 2, 3 dosis, una sola dosis? Del momento en que empieces y obvio de la vacuna que escojas. Es decir, si nuestro bebé está más pequeño, requiere de más dosis para que se pueda desarrollar. Exacto, entonces si lo empezaste a los 2 meses van a ser 3 dosis de Nimenrix, si esperas a los 9 van a ser 2 dosis, eso depende más del tipo de vacuna que estás escogiendo, ¿verdad? Y de qué depende cuál escojas, pienso que ahí te tienes que guiar muy bien de la mano de tu pediatra. Doctora, cuéntenos de algunos casos que haya conocido y hablemos de ambos bandos.
casos que haya conocido en general de bebés que tengan carencia de vacunas, ¿cuál ha sido su desarrollo, digamos que de vida en los primeros años y demás? Te puedo contar solamente en este momento, dentro de los pacientes que tengo, solo tengo una familia que no tiene vacunas, ellos decidieron no vacunar. Gracias a Dios los niños están bien, no han tenido ningún problema, ningún inconveniente. Así como muchos defendemos la vacunación, hay otra parte también, hay grupos antivacunas, tienen su peso, su teoría, sus razones, digámoslo así. Mi recomendación como pediatra obviamente va a ser siempre vacunar, jugarse una lotería, vacuno, no vacuno, estás expuesto a las enfermedades, pero bueno, sí también hay grupos un poquito antivacunas, solamente gracias a Dios dentro de mis pacientes hay una familia que no y pues nada, me toca respetar la decisión, comentarle lo que puede pasar, pero respetarla. Es decir, que ellos sean conscientes también de pronto de lo que puede suceder, de lo contraproducente pues, que podría ser. Ustedes no se desconecten, si tienen más preguntas, así como Liz, Daniela y Camila, que nos han llamado en la tarde de hoy, también puede hacerlo a través del 287-8355 si está acá, en la ciudad de Bogotá. Si está en otra ciudad, tenemos el 018-115-116, una línea gratuita, para que usted también pueda formular las preguntas que desee en la tarde de hoy, aprovechar, por supuesto, la visita de nuestra especialista. Ya volvemos, vamos a una pausa comercial, no se desconecte, de Salud para Todo. Vamos a aprovechar este último segmento que nos queda acá en Salud para Todo para preguntitas puntuales y digamos que al grano, para que a ustedes les quede perfectamente claro qué deben tener presente a la hora de vacunar a sus hijos. Tenemos una preguntita en redes de un televidente que quizá no alcanzó a estar con nosotros en la parte de que charlamos de las vacunas del virus de papiloma humano, y es precisamente si esta vacuna le hace algún daño a nuestras niñas. No, la vacuna del virus del papiloma humano es segura. Hace algunos años hubo algo ahí en la costa, vinieron de muchas partes a investigar qué fue que pasó y no tuvo nada que ver con la vacunación, entonces se pueden vacunar contra virus de papiloma humano. Es recomendable, y recuerdo que la doctora dice que si no alcanzó a aplicársela y tiene quizá máximo que 25 años. 25 años aún puedes aplicar. Podría aplicar para que se la vaya, pues si se la ponga, por supuesto. Hablábamos detrás de cámaras que las vacunas no se compran entonces en farmacia, ni en droguerías, ni en ningún, o sea, solamente es el gobierno. ¿Cómo es esto? Sí, las vacunas solamente están disponibles en los centros de vacunación o en algunos consultorios particulares. Y es muy importante que siempre que vayas a vacunar a tu bebé, verifiques lo que le están colocando. Nosotros usualmente mostramos la caja, esta es la vacuna, uno las desempaca enfrente de papá y eso va a ser, pero no se compran en farmacias. Si hablamos de este tema, doctora, es porque han existido entonces casos en los que los papás han podido acceder a estas vacunas o no son las sustancias que venden y quizás las falsifican, o qué casos se han presentado ante esto. Sí. Digamos que a veces no es que, bueno, sí, hubo un lote el año pasado, por ejemplo, de neumococo, donde sí se registró, mire, este lote de neumococo no está autorizado por el gobierno, no lo compren. Es muy importante que las vacunas tienen una cadena de frío, o sea, deben mantener una temperatura ideal para que no se dañen. Si se rompe, ¿qué pasa? Si se rompe, se daña la vacuna. Entonces, no va a ser el efecto. No va a ser el efecto. Usualmente es entre 2 y 8 grados y eso se controla también mucho. Entonces, si tú compras una vacuna donde no es, en algún lugar te la vendieron más barata, no confíes, no confíes mucho en eso. Solamente los pediatras o especialistas, consultorios particulares o el gobierno, en las EPS o los centros de vacunación. Hablábamos del caso del pacientico o pacientica que quizás los papás deciden no aplicarle vacunas. ¿Cómo nace este grupo antivacunas? Es muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Digamos que hay personas que dicen, comentan, pues tienen sus informes, incluso hay muchos famosos en Estados Unidos, que las vacunas producen una enfermedad en los niños, se llama autismo. Entonces hay como de esa parte nace ese grupo antivacunas, tienen sus teorías, tienen sus motivos, sus razones, como todo en este mundo hay para todos los lados. Sí. ¿Existen casos comprobados de esto? No. O sea, continúa en teoría. Continúa en teoría. En cambio, sí existen casos en los que las vacunas efectivamente
reduzcan los índices de enfermedades. Claro, por eso ya no vemos tantos niños con secuelas de polio, por eso ya no fallecen tantos niños por neumonías, por eso las otitis complicadas que luego nos daban meningitis por neumococo han casi desaparecido. Y son enfermedades que dejan de existir con el tiempo y con un buen manejo es muy difícil porque teníamos que tener una cobertura del 100% y es muy difícil tenerla. El polio, digamos que está como en vías de ser erradicado, pero una vez se dice esto, igual se mantiene durante algún tiempo la vacunación. O vuelve a descubrirse otro caso. O vuelve, sí. El internet, doctora, digamos que aunque es una herramienta muy útil, también puede afectar a los papás que consideran de pronto saberlo todo a través de búsquedas en internet y deciden no asistir al pediatra porque es que ya lo leí en internet, entonces resulta que el internet me está enseñando. Sí, eso es algo importante de esa generación millennial y es que todo casi que van a la consulta a que uno le refuerce y le diga si lo que leyó está bien o no está bien. O sea que en el consultorio le ha pasado. Sí, claro, sí. Doctora, claro. Es que leí en Google leí que pasó. esto es así o no así, entonces van es como a ver si uno, sí. Siempre lean de fuentes confiables, siempre no es Google, el buscador de Google, ni Wikipedia, ni nada de esas cosas. Algunos pediatras en este momento ya estamos en redes sociales, tratamos de llevarle la mejor información, tratamos de, igual como tú, llevar a algunos especialistas en algunos temas y todo, y pues digamos que eso son como las cosas que sí deben creer, ¿verdad? Pero también hay que saber la fuente, también hay que saber diferenciar y siempre, por favor, de la mano de su pediatra. Cásense con su pediatra, quieran a su pediatra y confíen en su pediatra. Sí, es importantísimo que el profesional que conoce a su bebé desde pequeño sea el mismo, que lleve todo, digamos que todo el ciclo de crecimiento. Eso es muy importante. Doctora, se nos acabó el tiempo. Cuéntenos cómo la encontramos en redes sociales y a qué número la podemos contactar. Sí, en redes sociales estoy en Instagram como @meninaer, en Facebook también así, meninaer, y el teléfono de contacto 300-537-4300. Menina.ear. Sí. No es ninguna, digamos que palabra muy complicada de escribir. No, menina.ear. Pues doctora, muchas gracias por su compañía en la tarde de hoy. Con mucho gusto. Esperamos traerla nuevamente a este programa, el tema es supremamente extenso y desde la pediatría también se pueden hablar muchos otros temas interesantes. Y a ustedes gracias porque siempre cumplen muy juiciosos la cita acá a través de la señal de Teleamiga Channel en Salud para Todos. Recuerden que le traemos especialistas diferentes cada tarde, temas de su interés, así que si de pronto quiere sugerirnos algún tema, algún diagnóstico, patología que usted tenga y quiere que le traigamos a ese especialista que de pronto nos aclare las dudas que usted pueda tener desde su casa, escríbanos a través de @canal Teleamiga o Teleamiga Channel. También llámenos y nos hace la sugerencia. Nosotros nos vemos mañana nuevamente en otra emisión acá en Salud para Todos a través de la señal de Teleamiga Channel. Chao, chao.